La historia de la adaptación en la actividad física se remonta desde la prehistoria, en un aproximado 50.000 años antes de Cristo, donde el homínido necesitó del movimiento para poder sobrevivir las adversidades del mundo salvaje. De esta forma podría garantizar su supervivencia. También desarrolla la forma de alimentarse, así que desarrolló la recolección de alimentos, la caza y la pesca. En esta evolución también fue una expresión religiosa y la actividad como una preparación para enfrentamientos con otras comunidades. Las primeras civilizaciones con registros es Mesopotamia, de gran importancia para la humanidad debido a la evidencia de la invención de la escritura, el deporte establecido para prácticas de guerra, representaciones de lucha, carreras, boxeo. En el Antiguo Egipto tienen la concepción del cuerpo como algo sagrado, porque ese también es el que tendrá en la otra vida. La cualidad física más impresionante era la fuerza. Creta, con el poco registro histórico en la actividad física, la poca evidencia que hay sobre boxeo, tauromaquia, acrobática y danzas artísticas. Hay ausencia de desarrollo de la actividad física para contextos bélicos. En la antigua China, debido al contexto político y social, las actividades eran segmentadas según una clase social y estas eran diversas. Por ejemplo, la danza, el yaodi, tiro con arco y el kuju. La importancia recaía en las artes marciales chinas. La evidencia histórica de la actividad física en Japón es escasa debido a que esta nación, cuando nació, era parte del dominio o zona de influencia del Imperio Chino. La tradición habla del Budó, pero son artes marciales japonesas desarrolladas por los samuráis. En la antigüedad de la India, la actividad física era mezclada con la tradición de la religión en la búsqueda de la paz y la felicidad. En Grecia, la historia de su antigüedad es donde se da el nacimiento de los Juegos Olímpicos y consistía de la prueba de pentatlón. En Roma, la actividad física se integra a las sociedades donde convergen atletas, artistas, filósofos, poetas, gladiadores, asesinos y profesionales. Está la existencia del pancracio, boxeo, entre otros. Es hasta la Baja Edad Media, con la clase burguesa quien contribuye a la práctica del deporte, y aparece el fútbol, tenis y hockey. La lucha y la esgrima son actividades para los campesinos. Particularmente en la región de Mesoamérica, los mexicas tenían actividades físicas, higiénicas y deportivas encaminadas a la formación de niños y jóvenes, ya que el sistema educativo era obligatorio para desarrollar el sentido atlético y ser ciudadanos soldados, que en algún punto de su vida morirían con honor como un guerrero. Una educación dura y exigente para endurecer la voluntad. De esas escuelas, como el Tepozcali y el Calmicac, se preparaban los emperadores, que sería la representación de su grandeza, tanto en la conciencia como de la fortaleza de su físico. En el Renacimiento aparecen los deportes como los conocemos hoy: el hurling al fútbol, el cachabá al hockey, el pedestrismo al atletismo y el yo de pan al tenis. En esta época histórica la actividad física ya se asocia a la salud. Para el siglo XX se retoman los Juegos Olímpicos como solía ser en la Grecia clásica. En México, el papel de la actividad física se le da la importancia porque se integra dentro de la política y el proyecto integrador de la nación por medio de la Secretaría de Educación Pública en tiempos del México post-revolucionario. Es la edición séptima de los Juegos Olímpicos donde México participa con 18 maestros de educación física. A nivel mundial hay una estructura de este proceso de evolución de la actividad física y el deporte, como lo es. El deporte es de estructura y da paso a crear instituciones y estas brindan reglamentaciones. Aparece el deporte adaptado como consecuencia del periodo entre guerras. Se logra masificar en poblaciones permitiendo que sea para todos. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un reconocimiento al concepto de deporte social o para todos para hacer la distinción del deporte del alto rendimiento. Ya está la presencia de la mujer como actor en la práctica deportiva. En la década de los 60, por primera vez los Juegos Olímpicos se hacen en un país en vías de desarrollo, de idioma español y de América Latina. La primera edición con controles antidopaje, la primera edición con la mujer en encender el pebetero. Existen preocupaciones por la altitud y aún así se rompieron 76 marcas olímpicas y 30 mundiales. Es en los 70s en Montreal donde hay más participación de mujeres y la importante actuación que pasó a la historia de Nadia Comaneci. En los 80 se rompen 227 marcas olímpicas y 33 mundiales. Se encuentran casos de dopaje.
década de los 90 se rompen 11 récords mundiales y 51 olímpicos. Llega el 2000 con una nueva era, nuevos métodos y nuevas aplicaciones. Y la adaptación, la antesala se encuentra en la década de los 80 y 90 en vías de la salud y la prevención. Se instruye al profesional de la actividad física en poblaciones con padecimientos crónicos y es el profesor Rafael Martín Acero quien da estructura científica al adaptador. El antes y el después del deporte, donde nada volvió a ser igual en cualquier ámbito, la edición de Beijing 2008. Una era marcada por históricas figuras deportivas, se ve la ciencia y los métodos aplicados en todo su esplendor, físicos atléticos y grandes y musculosos, la biomecánica de la mano de la tecnología, por ejemplo, en los aditamentos como trajes de natación, spikes, etc. En estos juegos se rompen 40 récords mundiales y 130 olímpicos. Londres son los primeros Juegos Olímpicos donde todas las disciplinas tuvieron la asistencia de mujeres. Al programa se integra boxeo femenil. Para este momento, Phelps es la atleta más condecorada de la historia y la nadadora Xi Wenye tiene el récord mundial con 4 minutos y 28 segundos con 43 centésimas. En Río 2016 hay un escándalo político por la suspensión de 118 atletas rusos acusados de dopaje. ¿Habrán sido los únicos? Se rompen 17 récords mundiales y 15 olímpicos y esta edición presencia el retiro de Michael Phelps, que acumuló 28 medallas olímpicas, y Usain Bolt con 9 medallas. El mundo presenció la grandeza olímpica de Tokio 2020 se ha marcado por la suspensión debido a la pandemia de la COVID-19. La WADA suspende toda la delegación rusa y solo hasta el 2021 se reanudan actividades, pero ellos con la representación del Comité Olímpico Ruso. Los reflectores del mundo voltean a ver el retiro de la competencia de Simone Biles y ponen en debate público el tema de la salud mental. Tenemos cada vez participación de atletas más jóvenes, 13 años en skateboard, pero también atletas más longevos de 62 años. Así también a la mujer más rápida del mundo desde 1988, Elaine Thompson de Jamaica. ¿Dónde aparece la readaptación? De manera formal, aproximadamente en el 2008-2009. En la preocupación de las lesiones que trae consigo el deporte del alto rendimiento, y se requería que los atletas estuvieran en condiciones lo más pronto posible, sin temor a sufrir una recaída y sobre todo la educación de la prevención. El adaptador nace en la necesidad de tener profesionales que sean parte de la estructura multidisciplinar en la que construye el alto rendimiento.